Hermanos, estamos viendo el exilio de Babilonia. Estamos viendo esos textos, hermano, porque son la figura de lo que sucederá en los últimos tiempos. Estamos viendo la división del pueblo de Israel en el norte y el sur. Estamos viendo al profeta Elías confrontando al pueblo de Israel de ese tiempo, de las tribus del norte, y confrontando a Ahab y a Jezabel. Y nos quedamos, hermano, con Elías, que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios. Y el Señor le empieza a decir: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? Y él, deprimido, encerrado en una cueva. Yo me imagino que esto era lo que él decía. Imagina a Elías en esa cueva, deprimido, desanimado, desconsolado, que a pesar de todas esas cosas que él estaba haciendo, era perseguido, se sentía abandonado por Dios. Y es que cuando estamos deprimidos, no sentimos esa presencia de Dios. Y ahí es en donde nuestro Señor nos manda a nosotros personas que nos digan: ¿qué haces ahí, Elías? Sal de esa cueva, Elías. Yo no sé, hermano, cuál será tu cueva, en donde tú en este momento estás desanimado, donde ya no quieres saber nada del Señor, te sientes abandonado por Él. Y el Señor te dice: sal de ahí, Elías. Aliméntate, come, ahí está la Eucaristía. Sal de ese monte y ve a predicar a esas personas. Yo te necesito ahí. Sal de ahí, Elías. Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Hermano, ¿te recuerdas qué había sucedido en el monte Horeb? Recuerda que Elías, hermano, en este momento de la historia está, en el momento de la predicación, está en el monte Horeb, metido en una cueva. Pero hace 500 años, hacía 500 años antes, en ese mismo monte Horeb, Yahvé Dios le había entregado a Moisés las tablas de la ley. Notes, hermano, que ahí la travesía de Elías fue larguísima en distancia, en tiempo, eran más o menos 40 días. Y ahí, entonces, en ese monte Horeb, hermano, está Elías. ¿Cómo consuela Dios a Elías en el monte Horeb, hermano? ¿Cómo miras tú en ese texto de Primera de Reyes 19, del 1 al 10? ¿Cómo consuela nuestro Padre a Elías en el monte Horeb? Si te das cuenta, hermano, Dios le anuncia a Elías que él va a pasar. Entonces le dijo a Elías: sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Y pasó un huracán, un terremoto, un rayo, pero Dios no está ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el rayo. Y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Ahí sí estaba Dios. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto,
salió de la cueva y se paró a su entrada. Y nuevamente se le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, derribando tus altares y dando muerte a tus profetas. Solo quedo yo y quieren matarme. Yahvé le dijo: vuelve por donde viniste atravesando el desierto y anda hasta Damasco. Tienes que establecer a Eliseo para ser profeta después de ti. Palabra de Dios. Hermanos, es un texto que está en Primera de Reyes 19, 13 al 16, cómo Dios va consolando a Elías y le va diciendo también cuál es la misión que tiene que hacer. ¿Por qué crees tú, hermano, que se fue Elías tan lejos hasta el monte Horeb, 40 días y 40 noches? ¿De quién estaba huyendo, hermano? Según las predicaciones, ¿de quién huía? Se había derrotado 50 profetas de Baal, había hecho milagros. ¿Por qué crees tú, hermano, que se fue al monte Horeb Elías? Elías estaba huyendo, hermano, si te das cuenta, de Ahaz y de Jezabel. Además estaba desilusionado por la actitud de Israel. Eso es lo que le dice Elías a Yahvé 2 veces. ¿Te recuerdas, hermano? Ahí en la Primera de Reyes 18:14 le dice: ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, derribando tus altares y dando muerte a tus profetas. Solo quedo yo y quieren matarme. Mira, hermano, cómo se queja Elías, cuál es el motivo por el cual sale huyendo. Pero también Elías creía que era el único profeta que quedaba fiel a Yahvé. Y entonces se va al Horeb para protegerse y buscando consuelo de Dios, sabiendo que ahí Dios se había manifestado a Moisés. Él sabía que en ese monte Horeb, 500 años antes, un antepasado de él llamado Moisés, Dios se le había revelado ahí y le había dado los 10 mandamientos, y eso lo sabía muy bien Elías. Y Dios evidentemente lo deja refugiarse ahí y buscarlo ahí, pues el ángel le dice: levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Mira, hermano, ¿por qué Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué crees tú, hermano, por qué Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál crees tú, hermano, que es el motivo por el cual Yahvé Dios le dice a Elías, encerrado en esa cueva en el monte Horeb? ¿Por qué Dios le dice así? ¿Qué haces aquí, Elías? Posiblemente para que el profeta, hermano, tomara conciencia de su desilusión con esa actitud de Israel, de su malestar, y por esto, y además de que está buscando a Dios donde se manifestó a Moisés, Dios entonces lo envía de nuevo hacia el norte a cumplir su misión, que era establecer a Eliseo como profeta, porque solo Elías estaba, hermano, de profeta de Dios. Sin embargo, al manifestársele en la suave brisa, ahí en Primera de Reyes 19, 18 se le manifiesta, Yahvé Dios se le manifiesta como una suave brisa y le da otro consuelo. Hermano, ¿te recuerdas cuál es ese consuelo que le da Yahvé Dios a Elías? Y le dice: no estás solo, dejaré en Israel a 7,000 hombres, que son todos los que no se arrodillaron ante Baal ni lo besaron. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo lo consuela Yahvé Dios en Primera de Reyes 19, 18. ¿Y qué más sabemos sobre Jezabel y Ahab, hermano? Con esa historia de Elías, Jezabel y Ahab, ¿qué más conoces tú de Jezabel y Ahab, hermano? Después de esto, el libro Primera de Reyes 21 nos presenta la barbaridad, hermano, de Jezabel y Ahab que hicieron contra Nabot. Nabot, hermano, era un profeta del pueblo de Israel. Quería en su viña, que estaba al lado del palacio del rey, ahí cerca del palacio del rey. Nabot tenía
su casa, su viña, y para quedarse con esas tierras lo mandaron a matar buscando testigos falsos que lo condenaran. Pero Dios finalmente los condenó a muerte a ellos por esto. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver en la próxima predicación. Cuando miremos ahí en 1 Reyes 21, 17, 26, esa historia de Nabot. Pero hermano, yo quisiera que tú te recordaras ese mensaje de las 7 iglesias, donde el Señor le reprochaba ahí en Apocalipsis que seguían a la profetisa Jezabel, habían llegado, que se infiltraran esas doctrinas y no son más, hermano, cuando en la iglesia te enseñan a ti a idolatrar otros dioses, cuando sigues falsas enseñanzas por falsos profetas, por falsos maestros que van a ir llevándote a ti a una gran apostasía, que tú vayas perdiendo la fe, para que tú vayas idolatrando, hermano, para que tú vayas dándole cabida a esos ídolos modernos, para que tú ya no le des ese primer lugar a nuestro Padre Celestial. Y esos falsos maestros como Jezabel, como Ahab, que van en contra de Dios, hermano, son los que están haciendo ese juicio hacia la iglesia de los últimos tiempos, como lo vimos en la escatología católica. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la sentencia que Dios le dio a Jezabel y a Ahab por haber traicionado, por haber matado a Nabot, que era una persona que tenía su viña cerca del palacio de ellos? Que el Señor te bendiga, hermano. Con María Santísima sigue meditando el rosario y estas enseñanzas. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.